Estás en directo. Buenas tardes, junto con saludarlos, ¿cierto? Y a través de lo prometido en nuestra página de Instagram, Coaching 2020. Estamos junto al investigador y experto Roberto Neumann. Y en este sentido ya hemos dejado, ¿cierto? Previo a este live que vamos a hacer, un live que fue breve, fue como la introducción de este hermoso y profundo tema, cierto que algunas personas lo pasan realmente mal, pero digo hermoso porque tenemos acá al investigador, al experto, entonces eso también da un barniz de esperanza para las personas que padecen cierto este trastorno. Y me gustaría, Roberto, que partiéramos por una presentación que nos indicará, no sé, tu estudio, tus grados, dónde estudiaste, cuántos años de investigación tienes en este trastorno de fobia social. Hola. La verdad que yo estudié en Canadá, en la Universidad de Calgary, y mi título formal es un Bachelor's Degree in Psychology. Pero en esa época, estoy hablando de 20 años atrás, yo recibí el año 87. Lo recuerdo muy bien porque llegué a Canadá con 22 años, el año 78. Y después, 10 años después, se invierte la cifra y me recibo de la universidad, y es el año 87. En esa época aún no se conocía el trastorno de ansiedad social, ni siquiera se conocía la palabra, porque hacía recién 3 años en que se había ingresado al DSM-5, al manual diagnóstico. Y yo empecé, tengo fobia social, empecé con mi fobia social a los 12 años, y al igual que todas las personas que padecen este trastorno, mi vida ha sido un peregrinaje por el sistema de salud mental. Nadie sabe diagnosticarla, nadie está al día con el trastorno. Y en este programa voy a tratar de explicar el porqué, la razón de fondo de por qué es un trastorno tan desconocido, tan mal diagnosticado y tan mal tratado. Y entonces, desde esa perspectiva, Roberto, desde tu peregrinaje, ¿cierto? Como tú bien lo planteas, ¿dónde nace esta preocupación, esta fuerza, ¿cierto? O este llamado a la investigación, porque has dedicado harto tiempo y hartos años de tu vida en esto. Sí, correcto. Sí, mira, frente a esa pregunta yo tengo que ser bien sincero. Y yo en realidad escribí, tengo un listado en mi casa de más o menos unas 20 razones de por qué yo me dedico a esto. Pero la más fundamental es porque yo conozco el sufrimiento. No es que no se lo desee a nadie. Vivo para evitar que otros pasen por lo mismo. Y además de eso se juntan muchas motivaciones, habilidades personales, mi interés por la gente joven, mi interés por las comunicaciones, por la investigación, yo tengo ciertos intereses muy particulares. Por ejemplo, yo soy un inventor por naturaleza, y un inventor es una persona que trata de descubrir formas mejores de solucionar un problema, de entender algo. Bueno, y esto entra a la ecuación, y por eso que me dedico a investigar la fobia social. ¿Y hace cuánto tiempo ya estás en la investigación así, pero... Formalmente, 10 años. 10 años. A partir del terremoto del 2010. ¿Y cómo surge en ti esto de investigar? ¿Qué te lleva a investigar, así ya como desde lo concreto? La verdad es que nunca comenzó formalmente como una investigación. Evolucionó en investigación. Y fue de la siguiente manera. Cuando yo vivía en Canadá, yo pertenecía a grupos de ayuda
que son grupos de ayuda, son grupos formales, internacionales, existen en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y formé parte de estos grupos y aprendí el tejimaneje. Y cuando volví a Chile, después de conocer mi diagnóstico, unos 5 años después, se me ocurrió comenzar en Chile estos grupos a los cuales yo había pertenecido en Canadá, y fue todo un éxito. Yo tenía un psicólogo amigo mío que me apoyó. Un día X, yo llené la ciudad con carteles que decía: Grupo de Autoayuda comienza septiembre 15, gratuito. Y el primer día llegó una persona, un vecino mío. El segundo día llegaron 2 personas, un amigo del vecino mío. A la tercera semana llegaron 3 personas, y fue tomando vuelito, y fue tomando vuelito. Y a día de hoy, después de 10 años, han pasado más de 600 personas por mi grupo. Y mis grupos tuvieron una época de oro, en que hacíamos paseos, se llenó de gente, de juventudes, con chicos con fobia social. Internamente yo nunca perdí la perspectiva de lo que hacía. Yo quería ayudar. Y los paseos eran en realidad una forma adicional de promover las relaciones sociales. Esta investigación de 10 años también te lleva paralelo a armar un grupo en Viña. Claro, un grupo en Viña. Y un grupo formal. Grupo formal, con personalidad jurídica, reconocido por la Municipalidad de Viña del Mar, y de vez en cuando me llegaban unos papeles de reconocimiento de la municipalidad. Reconocemos su grupo, ya lleva 5 años de funcionamiento, felicitaciones. ¿Y cómo fue, cómo fue la interacción con ellos? ¿Cómo fue tu propósito? ¿Tenías un objetivo? ¿Fue naciendo a medida que se fue incorporando gente? ¿Juntos lo formaron? ¿Fue en conjunto? ¿Cómo fue eso? No fue en conjunto. Yo siempre estuve solo con esto. Partió por una necesidad mía. Es una necesidad genéticamente adquirida. Yo obedezco a mi genética. Yo siento una necesidad personal profunda de ayudar, y respondí a esa necesidad y formé mis grupos de autoayuda, y empezó a llegar gente, y siempre fue así. Pero a poco de andar, yo me di cuenta que mis grupos eran un lugar de investigación, y empecé a probar nuevas teorías, mis propias teorías, y hasta el día de hoy. Y ahí comenzó la investigación propiamente tal. Con las mismas personas. Y además eran afines a ti, entonces tú los podías entender demasiado bien. Claro, y yo padecía el trastorno. Claro, de todas maneras. Y cuéntanos también a las personas que después van a ver, ¿cierto?, en este live, ¿cómo es convivir con este trastorno? Muy aburrido. Uno pensaría que entre personas con fobia social se generaría algún tipo de vínculos afectivos, pero no es así. Y lo digo con mucha pena, y es algo que lo he pensado muchas veces. Yo, por ejemplo, de mis 10 años administrando, organizando estos grupos, no tengo ningún amigo, y sé que se formaron muy pocas amistades. Y eso se debe a que la fobia social, el fóbico social, no forma vínculos afectivos, y eso los afecta a ellos mismos. Incluso entre personas con fobia social, alguien diría: pero si hay tanto en común, ¿cómo no se van a hacer amigos para juntarse, comprenderse, ayudarse? No es así. Pero todos se querían sanar. Todos se querían sanar, pero que eso los unía, era un conector bastante potente. Claro, pero curiosamente el trastorno afecta incluso a los mismos grupos de personas con fobia social. Y si el fóbico social no puede formar vínculos fuera del grupo, tampoco los forma dentro del grupo. Lo que alguien no lo podría entender.
pero es así, yo lo veía con pena. ¿Y la rotación de ellos era constante? Constante. Ya, o sea, entraba y salía gente por lo mismo que tú Era, estás planteando ahora. la rotación era constante. ¿Sí? ¿Y qué espacios ustedes formaban? ¿Qué los hacía conformar este grupo? O sea, en el sentido de pertenencia, como el sello. ¿Hacían alguna actividad? ¿Compartían en algunos momentos? Bueno, eso es lo que... Ese es parte del problema de la fobia social. El fóbico social no logra desarrollar un sentido de pertenencia y no lo hace ni fuera ni dentro del grupo. Y eso yo lo veía. Tampoco establece vínculos afectivos, no forma amistades ni dentro ni fuera del grupo. Entonces, entraban al grupo, lograban sentirse de alguna manera un poquito comprendidos mientras estaban en el grupo, pero al tiempo se retiraban y volvían a sus soledades, tal como era antes de entrar al grupo. Y con respecto a eso de la vinculación y el no considerar amistades o lazos estrechos o semi-estrechos, hoy, ¿cuál es tu realidad con respecto a eso? ¿Consideras que en el plano de la amistad, no? Bueno, esa es la pregunta clave en la fobia social. La pregunta clave, porque si tú me preguntas en realidad qué es la fobia social, yo te respondería que la fobia social es miedo a las personas, es un miedo intenso a las personas, es un miedo común, no aprendido por ninguna forma de condicionamiento, sino que es un miedo innato. El ser humano nace con miedo a las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un chico tiene la mala suerte de no formar vínculos afectivos estrechos con su mamá, con sus padres, adquiere una inseguridad vital que surge de vínculos mal formados, una inseguridad, una indefensión. Y cuando sale del ambiente protegido del hogar y empieza a interactuar con sus padres fuera del hogar, se encuentra con la realidad de que afuera las cosas no son protegidas como en el hogar. Y va a tener que enfrentarse y va a necesitar ser seguro frente a sus padres y no lo va a poder hacer. Y eso va a marcar el inicio de la fobia social. Entonces, ¿qué es lo que es la fobia social? La fobia social es un miedo intenso a las personas que va a la par junto con la inhabilidad de establecer vínculos afectivos. Porque tú no puedes establecer vínculos afectivos, tú no puedes socializar, no puedes hacer amistades si al mismo tiempo le tienes miedo a las personas. Te arrancas de las personas. Sí. Y esa condición es terriblemente patogénica, patológica, se siente muy mal, se siente una sensación de estar, una sensación de trastorno mental, de ser un bicho raro, diferente a los demás, se siente muy, muy, muy mal por dentro. Eso es la fobia social. Sí. Y tú, en ese plano, ¿cómo ha sido tu desarrollo? Porque yo creo que también dentro del trastorno hay un caminar, en el fondo, un momento de insight o de darse cuenta. ¿Cómo lo ves tú con porque tú dices que te diste cuenta cuando llegaste a Chile, te diagnosticaron, pero ¿cómo ha sido desde ahí, desde tu diagnóstico hasta el día de hoy? ¿Qué desarrollo ha tenido esto? Es que para explicar un poco a la gente que sufre o que padece fobia social, sí es un camino, porque tú cuando te diagnostican, yo creo que ves como el tema como una muralla, ¿no? Entonces, para que vean también, a lo mejor, en tu caso, Mira, otra el mirada. diagnóstico en realidad que ayuda mucho. Por lo menos me ayuda a mí muchísimo. Ya terminó con mi peregrinaje por el sistema de salud mental, buscando, tratando de investigar qué era lo que me pasaba, hasta que descubrí, hasta que supe que mi padecimiento tenía un nombre formal. Se llamaba trastorno de ansiedad social o fobia social. Y ya, y yo dije, este es el primer paso. ¿Ya? En ese momento yo me atendía con un psiquiatra, una psiquiatra muy conocida aquí en Viña del Mar,
y Pero tomaba no más. vamos a dar el nombre. No voy a dar el No, nombre porque no es el. Porque capaz que de aquí salga. Pero al momento en que yo supe el nombre de mi trastorno, yo tomaba cerca de 8 pastillas, medicamentos, todas las noches. Tenía una caja así. Tomaba antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, para dormir, para despertar, una pila de cosas. Y exactamente 2 meses después de conocer mi diagnóstico, boté todos los medicamentos de una, sabiendo que eso no se hace, porque los antidepresivos hay que suprimirlos de a poco y toda la cuestión. Yo los boté todos y nunca más volví a tomar los medicamentos. Y de eso hace 15 años. Y cuando yo boté los medicamentos, como a las 2 semanas me dijeron en mi casa, oye, que estás bien, ¿te estás tomando los remedios? ¿Y tu respuesta? No, los boté todos. No tomo nunca más ningún remedio. Y nunca más volví a tomar ningún remedio, hasta el día de hoy. Excepto que tomo quetiapina, 25 miligramos, es la dosis más baja que puede existir y se receta precisamente para la calidad del sueño. Y con ese medicamento, con la quetiapina, bajito, yo duermo muy bien, despierto muy bien al otro día, con ganas de trabajar y feliz con mi quetiapina. Sí, porque tú aparte que haces estas cosas, tienes también el talento. Bueno, Roberto, yo lo conozco un poco más, él también se dedica harto a la parte física, cuida harto su cuerpo físico, ¿cierto? Anda en bicicleta, entonces yo creo que hay muchas cosas también que te han ayudado desde el hacer para también bajarle un poco la intensidad a este trastorno, ¿no? Sí. Oye, mira, hablando del apoyo social, yo te quiero comentar algo. Fíjate que la fobia social como trastorno la mencionó por primera vez Hipócrates. Está registrado. Hipócrates fue un médico, filósofo. En esa época eran biólogos, médicos, filósofos, psicólogos, psiquiatras, eran todos. Pero Hipócrates hizo una descripción de un hombre joven que decía, pareciera temerle a las personas, se arranca sin motivo alguno y piensa que todos lo critican, ¿no? Y esa fue la primera descripción, porque esa persona que describió Hipócrates, nunca se me ha olvidado porque no era hipócrita, era Hipócrates. Esa es la primera descripción de fobia social y curiosamente y desgraciadamente es la definición que prevalece hoy en día en el manual diagnóstico, ¿ya? Y mi investigación, yo puedo probar que esa definición está profundamente equivocada. La fobia social no es un miedo a las situaciones sociales, a ser criticado, juzgado socialmente. No es miedo a hacer el ridículo en público, sino que es derechamente miedo a las personas. Miedo a las personas. Y es lo que hablamos la semana pasada, ayer en realidad, no la semana pasada, ayer. El fóbico social le tiene terror, pánico, un miedo muy intenso a las personas por lo que las personas le puedan hacer. ¿Y por qué es eso? Eso es porque las personas son peligrosas. La vida en comunidad es peligrosa. El ser humano evolucionó para vivir en comunidad, en sociedad, pero resulta que dentro de la comunidad hay tantos peligros como afuera. Afuera está el miedo a las alturas, a las aguas profundas, a la noche, a la serpiente, al alacrán, a los animales salvajes. Pero dentro de la comunidad quizás exista el peor peligro para el ser humano. Los seres humanos nos enojamos, desplegamos rabia, ira, nos enfrentamos a conflictos, peleas. Si se puede, alguien se va a aprovechar del otro, lo va a manipular, lo va a dominar.
El ser humano, la vida del ser humano está plagada de conflictos. Basta, por ejemplo, el edificio en que nosotros vivimos, basta que a alguien no le gusten tus perritos para que explote en ira y se arme una cuestión, un conflicto de proporciones. Bueno, dado que el fóbico social no aprendió a sentirse seguro de sí mismo, no formó vínculos afectivos seguros, estrechos, firmes, siente miedo de entrar en un conflicto como ese porque no podría resolverlo, no saldría vivo, no tiene la capacidad, las herramientas para resolver un conflicto de ese tipo y por lo tanto le tiene miedo a las personas. Eso es fobia social. Súper. Y desde esa definición que tú también has explicado, ¿cierto? ¿Cuáles serían las primeras entonces herramientas a trabajar, los primeros pasos a seguir? Bueno, derechamente yo estoy enseñando que la mejor terapia para empezar es la exposición mental. Es decir, te vas a tu pieza, te acuestas, cierras la puerta, te imaginas que estás frente a personas de tu entorno y te atreves y practicas y te atreves a decirle, por ejemplo, basta, ¿qué te pasa? Oye, no me molestes. Oye, ándate, no hagas eso. Estoy, estoy adquiriendo la capacidad Como de que una práctica enojarme mental. en una práctica mental. Claro, en una práctica mental, porque ya que yo no cuento con la seguridad que emana de un vínculo afectivo seguro, practico la seguridad por otra parte, mi capacidad de En un escenario. defenderme Sí. a través de la exposición mental. Mm, mm. Y funciona muy bien. Sí, sí. Bueno, uno maneja esa herramienta, ¿cierto? Desde la psicología, porque la mente no entiende la diferencia entre lo real y lo imaginario. Entonces, si uno ya lo piensa mentalmente, ya te anticipa al Claro, es escenario lo que eso se real. llama, es una técnica que se llama visualización. Visualización. Y Sí. la visualización es una técnica muy efectiva que hoy en día la utilizan todos los deportistas de élite. Por ejemplo, un esquiador de alta velocidad se para frente a la trayectoria que va a bajar y la repasa mentalmente. Lo- los gimnastas de élite, antes de empezar sus rutinas en las Olimpiadas, uno los ve que están moviéndose así. ¿Qué es lo que están haciendo? Están repasando mentalmente sus rutinas. Y desde ese punto de vista, y otro paso, otra, a lo mejor otra técnica o un dato para las personas. Lo otro sería por ejemplo, entender que la persona dañada, el chiste de persona que yo fui en mi infancia, porque me podían insultar a gusto, se podían reír de mí, me podían criticar, mangonear, esto y lo otro, ahora como adulto eso terminó. Y yo cambio la percepción de mí mismo y yo digo, yo no soy el niño dañado de mi infancia, ahora yo me respeto y exijo que los demás me respeten. Y si alguien no me respeta y me empieza a criticar por no razón, a reírse de mí, yo ahora puedo decir, oye, ¿qué te pasa? Es trabajar los límites. Trabajar los límites, ¿ya? Aprender a respetarse, aprender, aprender a madurar como persona, porque si tú no puedes establecer vínculos afectivos, si no te puedes vincular, relacionarte socialmente, tampoco puedes madurar como persona, porque la maduración como persona es producto de tu capacidad de relacionarte con los demás, de desplegar tus habilidades y crecer. Eso te va generando el sentimiento de madurar como persona. El fóbico social queda estancado en la niñez. Incluso se ven físicamente inmaduros. Es conocido, en mi grupo lo hablamos. Sí. Los fóbicos sociales se ven físicamente inmaduros. Roberto, y desde tu experiencia como investigador también te lo pregunto, ¿cierto? Y también como parte del trastorno, ¿cierto? Fobia social. ¿Cómo sientes que te ha aportado esta lectura, este conocimiento en este trastorno personal? ¿Te ha ayudado?
¿Qué sientes ahora con respecto a eso? Me siento más maduro como persona. Dejé de ser un niño dañado, me siento más maduro. Ya siento mucho menos miedo a las personas. Ahora me puedo vincular, lo que significa puedo hacer amistades, puedo sentir que pertenezco. Y bueno, y eso significa que ahora, a mis 66, voy a cumplir 66 años, siento que podría ser una persona normal, capaz de trabajar, de tener una familia como todo el mundo, surgir laboralmente, haber tenido otra vida. Es como volver a la vida a los 66 años. El fóbico social generalmente es una persona soltera, económicamente dependiente. Muchas veces se asocia mucho al alcoholismo, a la ideación de suicidio, incluso el mismo suicidio. Yo he tenido varias experiencias de personas que han cometido suicidio. Y eso es porque no logran ver la luz al otro lado del túnel. La fobia social es un trastorno maldito. Realmente produce mucho sufrimiento. Es verdaderamente un calvario. Por eso que es tan importante intentar encontrar soluciones, ayuda. Y en eso yo creo que también tu grupo eh, ha sido muy importante entre ellos mismos, a pesar que la vinculación, como tú bien pusiste algún momento atrás, no era tan sólida, tan contundente. Pero no formó grandes amistades. Pero claro, pero en el fondo es que estoy pensando en cómo tienen miedo a relacionarse con un otro, ya el ejercicio de ir y compartir con más personas, salir, eso igual te, claro, porque te hace sentir en el fondo que estás en otro contexto o que estás dominando un poco más tu trastorno, que ya en el fondo puedes compartir o estar con más personas sin que esa ansiedad en el fondo te atrape y te absorba. Oye, Ale, hagamos una pausa y llamamos a esto lado 1 y después lado 2. Bueno, ya, ok.